Hola, esto es el ADN de la historia desde el Monumento a la Revolución y estoy feliz como siempre. Es increíble, mi felicidad desborda por todos lados de que siempre me acompañan Isabel Revuelta, Benito Taibo. Así que empecemos aquí en el Monumento a la Revolución. puede ser que no hayamos hecho un programa sobre la radio. Es uno de los mayores inventos en la humanidad. Olvídate del avance de la comunicación, que por supuesto es importantísimo, pero lo que ha hecho por la cultura, lo que ha hecho por la vida cotidiana, un grandísimo invento. Hay rápidamente en la historia un debate quién es el padre de la radio, porque en un principio es este italiano, Marconi, que hace una transmisión en Morse, en el Atlántico, y hasta le dan el premio Nobel y demás. No podemos olvidar que para esto hubo otras personas como Hertz, de las ondas hertzianas, Graham Bell con el teléfono anteriormente, y sobre todo Tesla. Si no hubiese sido por la bobina que Tesla inventó para utilizar esta forma de transmitir sin cable digamos, la clave Morse al principio, después el sonido y la voz, no hubiese sido posible la radio. Por eso en 1943 se le otorga a Tesla como el inventor de la radio en el Congreso de los Estados Unidos. Pero hay que diferenciar muy bien, porque la radio de transmisión de estaciones, música, etcétera, es una, y la radio, por ejemplo, Marconi, era la comunicación de los barcos vía telegrafía inalámbrica. Es que una es la mamá de la otra. Claro. ¿No? Empezaron con esos datos y esa clave Morse y esas ondas hertzianas, y después la voz, transmitir la voz. Y es cuando nace, Alex, esa radio de música y de comunicación. Sí, y la historia de la radio mexicana es maravillosa. La primera transmisión se realiza desde Monterrey, Nuevo León, en 1921. Es el primer momento en que la radio es escuchada. Bueno, es escuchada por aquellos que tenían los llamados radios de galena, que eran unos radios enormes en los cuales se recibía la voz y la música. Lo primero que hubo fue, por supuesto, música. Lo primero que se escuchó en las casas de los mexicanos fue música. Era música, y me permiten decir una anécdota. Por favor. Me contaba mi mamá que su padrastro, mi abuelastro Andrés, al cual recuerdo con mucho cariño, estaba escuchando la radio, y cuando era joven, muy jovencito, cuando llegó ese invento a su casa, le decía a la familia, no pueden volver a tocarla, como si los músicos estuviesen dentro, porque claro, son inventos que fueron llegando y tomó por sorpresa a todo el mundo. Pero fíjate, la radiodifusión fue muy interesante en ese año, porque coincidió con las fiestas del centenario de la consumación de la independencia. Entonces hubo varios eventos organizados por el gobierno de Obregón, e incluso las primeras transmisiones de radio muy pequeñas tenía que ver con algunos discursos de Obregón en algunas partes del país. Claro. Oye, y obviamente cuando hablamos de radio y hablamos de música, 4 horas al día era lo que se transmitía. Porque además hay que recordar que las primeras transmisoras solamente alcanzaban 1,5 kilómetros de resonancia, hasta que llegaron los 5,000 hertz o 5,000 watts, perdóname. Los watts de potencia. La potencia se mide por watts. Que es un modo de decirlo, y la radiodifusión se hace por hertz, amplitud modulada, que va por abajo, y frecuencia modulada, que va por arriba. Eso es FM y eso es AM. FM es frecuencia modulada, que transmite en onda así, y la amplitud modulada que transmite hacia abajo. Fue un invento que cambia por completo a la humanidad. Todo mundo quería transmitir. No existían en un principio las radiodifusoras, y es entrañable ver que en los años 20 en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una gran pelea por las frecuencias. Claro. Todo mundo se metía, no había una regulación, y lo primero que tuvieron que regular fue la frecuencia. El espacio radioeléctrico. Cuéntanos. El espacio radioeléctrico es propiedad de la nación. Y se concesionan las frecuencias, o sea, los números, el 96.1, por ejemplo, que es Radio UNAM en FM, o el 960 en AM. Yo tengo una anécdota, perdón, me voy a saltar hasta el 37.
El 14 de junio de 1937 se inaugura Radio UNAM desde la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. El rector Luis Chico Groene mandó, no había técnicos en radiodifusión, entonces trajeron a ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la universidad para desembalar y montar esos aparatos que se trajeron desde Alemania. Se hicieron pruebas, se trabajó muchísimo, etcétera, 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 y lograron hacer las primeras pruebas. Y llegó en ese momento el rector a preguntar, ¿nos estamos oyendo? Y uno de los técnicos dijo, sí, rector, nos estamos oyendo en Argentina y Brasil. Y dijo, wow, no sabía que tenía tanta potencia nuestra radio. No, rector, en las calles de Argentina y Brasil, o sea... ¡Es preciosa! Yo sí te la creí, por supuesto. Es que claro, era el polluelo que estaba empezando a nacer. Precioso. Oye, porque fíjate, para otra de las grandes estaciones es Radio Educación, también sí. Es muy de las más antiguas. Ya cumplió 100 años. En cuanto a la radiodifusión pública. Porque en México en los años 20 estaba, por ejemplo, las XCB y la XCQ, y luego, desde luego, la XW. La XW en 1930, que es cuando ya empieza, yo creo, el despegue brutal de lo que sería una estación comercial con lo mejor que tenías en el momento de artistas, actrices, cantantes, orquestas, y que a partir de los años 30, pues el eslogan creo que es muy, muy claro. La voz de la América Latina desde México. Claro, porque esa XCB de la que tú hablas es por el buen tono. Cualquiera podía tener una radiodifusora hasta que no se arregló el tema de la frecuencia. Pero ya cuando llega la XCW, que justamente es esa voz de México para toda América Latina, empieza algo muy interesante. No nada más la música. ¿Qué es lo que buscaba la gente? Sentirse acompañada. Y empiezan los noticieros. La gran novedad es que la voz no nada más es cantada, sino la voz es... vamos a decir las noticias in situ. Y vuelvo a esa radio que tú hablabas, Alejandro, que son distintas, que es la radio que se utilizaba, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Esas radios portátiles que traían los soldados cambiaron por completo el tema de la comunicación. Por supuesto. Y esa es, digamos, la madre de la radio de la que estamos hablando ahora, de la década de los 30. Llegar a mayor gente posible. ¿Y cómo? Hablando. La noticia. La primera vez que la gente escuchó, ya no por los periódicos, sino por la radio, las noticias, se sentaban a cierta hora del día a escuchar la noticia. Y otra cosa que me parece increíble, la narrativa de la literatura. La literatura encuentra en la radio otra narrativa. Las radionovelas y los programas de radio hicieron súper popular la radio en esas décadas. En 1940, el 60% del contenido de la radio estadounidense eran series, o eran telecomedias, o eran programas, pero eran radionovelas. Claro. Y es cierto, bueno, y se innova de muchísimas maneras. La gente paraba sus actividades para sentarse junto a la radio o a escuchar las noticias o a escuchar sus programas favoritos o estas radionovelas. Se ha dicho tantas veces que la radio iba a desaparecer. Cuando apareció la televisión, la radio está muerta. Mentira. Claro, mentira. Cuando apareció cualquier otro invento, y ahí sigue la radio tan campante y tan joven, sí, y tan maravillosamente poderosa. Ahora hay un reto muy grande, ese poder tan grande de la palabra y de la opinión, porque finalmente la radio se ha convertido también en una fuente de crear conciencia, de dar tu opinión, de criterio, no lo podemos negar. Siglo XX, los noticieros, volvemos a esos reporteros estrella, nos quedó el programa pasado, Jacobo Zabludovsky, un grandísimo reportero. Grandísimo, y hay que recordar que fue la radio la que de alguna manera congregó a la solidaridad nacional durante el terremoto del 85. Cuando se caen las estaciones de televisión, es XCW y Jacobo Zabludovsky transmitiendo desde un teléfono, y fue muy impresionante lo que hizo. Pero fíjate que fantástico. Es muy interesante ver la evolución, porque en un principio, desde la fundación de la XCW, pues vienen los programas de concursos, los de aficionados, o sea, hay toda una cultura alrededor de la radio, y desde luego la radio, era el ariete para impulsar también el cine. Sí. Entonces, las estrellas que tú escuchabas en la radio, luego podías verlas, sobre todo en la época de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, podías verlas en
en la pantalla grande. Entonces, eso va totalmente de la mano. Cuando empieza la televisión, entonces tienen que ir adaptando los programas de radio y empieza ese clima muy fuerte de lo que decían las radionovelas, que competían con los primeros concursos de televisión y demás, pero que lograron consolidar toda una época de radionovelas, de programas cómicos. O sea, se creó toda una gama de programación interesantísima para la radio. Y conforme fue avanzando el tiempo, lo interesante es que la radio se ha ido adaptando a los cambios cuando, como decían, parecía que venía el fin del medio de comunicación. Lo que sí es que haremos una pausa porque regresaremos para seguir hablando de radio. Importante cadena radiofónica celebra la apertura de sus flamantes oficinas. Destacados publicistas y radiodifusores concurren al acto y felicitan a la dinámica organización que cubre toda la República. Dirige esta cadena el señor René Navarro. Fíjate bien, yo quiero que me hagas un personaje rudo, guapo, capaz de matar. ¿Me comprendes? Vamos a ver. Te digo que conmigo te equivocas. Te mato. Te pateo. Te asesino sin que me tiemble la mano. ¿Así? Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la conversación. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Noticias para despertar. Con Valentina Rodríguez y Viridiana Hernández. Es importante que conozca el estado de las líneas del metro capitalino. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo.
Investigadores de la Universidad Japonesa de Nagoya ¿Qué le pasa, Reina? Reina, ¿por qué no habla? Mamá, ¿qué tiene? Nada, hijo. Sentí como si fuera quedándome dormida. Lupe, ven. Le pongo la almohada más alta para que descanse mejor, mamá. Así está bien. ¿Qué se te ofrece, Jesús? Échate una carrera hasta la farmacia y tráete a don Lorenzo. Dile que digo yo que venga y que venga pronto, aunque cobre lo que sea. No, espera, Lupita. No es al boticario lo que necesito, no, sino un sacerdote, un confesor, por favor, hijo. Esto que estás platicando, Alex, sobre algo importantísimo de la radio, las audiencias. Cuando se dan cuenta la penetración que tenía, además no era caro comprar un radio, había unos radios maravillosos, eran unos muebles divinos, pero cuando se masifica este medio, valga la redundancia, masivo de comunicación, lo que hace es generar audiencias, millones y millones de personas que estaban al mismo tiempo escuchando algo. ¿Y qué es lo que da pie a qué? A una industria, a la industria de la publicidad. La publicidad, los anunciantes se dan cuenta que si tienes una audiencia cautiva por la radionovela de La Mano Peluda a las 7 de la noche, misteriosa, y son miles y millones de personas escuchando, el jabón Palmolive lo vamos a anunciar, y empezó la industria de los jingles, de la mercadotecnia, eso también en Estados Unidos evidentemente y en todo el mundo, pero en México, y se acuña un término muy pertinente incluso a los que nos dedicamos a la televisión, el horario estelar. El horario estelar era la radio donde tenía la mayor audiencia. Claro, que era cuando la gente ya estaba en casa, el padre había regresado de trabajar, la madre había dejado de trabajar también, por supuesto. Rápidamente, yo salía corriendo de la escuela, corriendo para llegar a la casa a las 2:30 de la tarde para escuchar Calimán. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿Y de qué era? Calimán eran Calimán, perdón, no escuché. Las aventuras de Calimán. Claro, era un héroe. Calimán. Tenía un turbante, sí. ¿cierto? Sí sé quién es. Y tenía Calimán. su fiel aliado y compañero Solín, y decía cosas maravillosas. Fue muy amigo de mi familia, uno de los hombres que hizo los guiones de Calimán para radio, y recuerdo perfectamente que una noche, en medio de una fiesta, dijo, necesito una máquina de escribir, y se metió a la habitación de al despacho de mi padre a terminar el guión de Calimán. Ya estaba un poco enfiestado. Ok. Y a los 2 días salió el programa y Calimán se había sido lanzado dentro de una caja con explosivos, cobras venenosas, cuchillos en medio del Océano Índico. Y se dio cuenta que no sabía cómo sacarlo del embrollo. ¿Y saben cómo empieza el siguiente capítulo? Calimán nadó vigorosamente hacia la orilla. La magia de la radio es espectacular porque te permite desbocar la imaginación. No tienes que tener la vista fija en ningún lado, no tienes que... Entérese sin tener la vista fija. Oye, la hora nacional. Justo. Yo recuerdo muchísimo, de verdad, estar escuchando la hora nacional. O se escuchaba... No, eso era otra cosa. Iba a decir la hora, pero la hora era por el teléfono. No, la hora... No, también había una estación. No, pero había una estación para escuchar la hora. Ponían la hora. Y ponías el reloj a tiempo. Haste, un nuevo concepto del tiempo. En un minuto, te daba la hora cada minuto. Sí. ¿Ya ven? Claro. Chocolates Turín. Ricos de principio a fin. Leche Bárbara. Tan fresca que hace 5 minutos era pasto. ¿En serio? El hombre bomba. Carlos Cerro. El hombre bomba. Herbo. ¿Carlos Cerro? Carlos Cerro. Carlos Cerro, Comercial Requejo en Palma y Donceles. Entonces, Buena Vista. Entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Donelli. Donelli. Y de Ensenada, Yucatán, solo sombreros Tardán. Tardán, por supuesto. ¿Cuál era tu programa favorito de radio? ¿O que recuerdes? Pues mira, yo me acuerdo de haber escuchado muchísimo en los años 80. Para empezar, mi mamá nos despertaba con Radio Red. Entonces, lo primero que escuchábamos era el tremendo juez de la tremenda corte, que era Tres Patines. Que era maravilloso. ¿Cómo se llama el programa? La Tremenda Corte. La Tremenda Corte.
Terminaba eso y entonces empezaba Gutiérrez Vivo, que yo creo que él fue el pionero de las mesas de Cuando debate. tú eras niño, ¿estaba Gutiérrez Vivo? Sí, en el 83. ¿En serio? Bueno, yo estaba en la secundaria, en primera de secundaria. Y él fue el que metió las mesas de debate, que metió, por ejemplo, todo lo que era de tránsito. Un helicóptero. Helicóptero y motocicletas. Monitor se llamaba el programa, ¿cierto? Monitor. Cierto. Y yo escuchaba propiamente de Radio Éxitos las 3 emisiones de los Beatles, que era de 8 a 9, de 1 a 2 y de 6 a 7. Y además La Hora Loca, que era un programa maravilloso de radio donde hacían concursos y yo ahí me gané en la licuadora musical 5 discos. ¿Cómo era la dinámica? Haz de cuenta, ponían 5 temas que los hacían sonar al mismo tiempo y tú tenías que ir a identificarlos. Sí, identificarlos. Ya una vez que lo identificabas, lo sacaban. Y entonces ya te quedaban 4 identificadas, otro, pues le di a los 5. Y tuve que venir por mis discos a artículo 123, número 90. Eso era lo que yo escuchaba básicamente. Y luego en la peluquería Radio Joya. La Pantera. Yo quiero hablar de La Pantera. Radio 590. La Pantera. Cuando yo llego a México, empiezo a escuchar el radio mexicano y me encanta La Pantera, porque era súper emocionante. ¿Por quién votas? De verdad, yo hablaba, ponían 2 canciones. Sí, claro. Desafortunadamente era en inglés, no era música en español todavía. Hasta los años 90, que se hace una estación específica para oír rock en tu idioma. O sea, realmente ese movimiento musical para escuchar música en él. Pero en La Pantera hablabas, hoy parece impensable que tomaras el teléfono y marcabas. Hacemos así los de mi edad, porque el teléfono tenía un auricular. Entonces, marcabas y ¿cuál era tu canción favorita? Pero después, ya en la adolescencia, llegó una estación, yo no sé si ustedes recuerdan, Estéreo Globo. Sí, claro. Para mí era maravillosa porque era música muy romántica. Entonces yo hacía el quehacer, me tocaba los sábados hacer el quehacer en mi casa y mi mamá nos ponía a mi hermano y a mí tareas distintas en la casa. Y era muy lindo escuchar Estéreo Globo. ¿Ibas con tu radio en la bolsa? No, se ponía el estéreo, teníamos el estéreo en casa y poníamos, fue la primera vez que yo escuché a Pandora, me gustaba mucho ese grupo. Y ¿Cómo te va, mi amor? Es lo primero que escuché como un éxito haciendo el quehacer. Déjenme contarles un momento muy espectacular de la radio mexicana que tiene que ver con Radio UNAM. A principios de los años 60 llega a dirigir Radio UNAM Max Aub, intelectual alemán, valenciano, pintor, un tipo espectacular que inaugura los radioteatros. No la radionovela, sino los radioteatros. Textos de teatro clásico producidos para radio con los mejores actores del teatro universitario. Pasó todos los mejores actores del teatro universitario por Radio UNAM, más toda la inteligencia nacional. Si tú me dices un nombre de un intelectual, yo te digo, estuvo en Radio UNAM, desde Juan Rulfo a Carlos Fuentes, a quien quieras. Carlos Monsiváis también. Carlos Monsiváis tuvo un programa durante mucho tiempo que se llamó El Cine y la Crítica. Yo lo escuchaba, me gustaba mucho. En el año 68 se dedicó completamente al movimiento estudiantil. Cuando es tomada la universidad por el ejército, sacan la radio de la universidad y se sigue transmitiendo desde fuera. Pero fíjate qué importante es el tema de la radio para la sociedad. Ya hablaste del movimiento del 68, del terremoto. Todo lo que vamos las grandes urbes, yo no sé cómo funciona la radio, digamos, en pequeñas ciudades. Perfecto. Todavía, ¿no? Llegas a tu casa y le prendes. Las radios comunitarias están hechas en algunas de las lenguas indígenas que se dicen en este país, que son importantísimas, no solo para transmitir información, conocimiento, música, sino cohesión social. Claro. Pero, además de todo eso, fíjate que es muy interesante cómo la FM también empieza a tener mucho más pegue. Yo me acuerdo, por ejemplo, toda esta radio hits, música en inglés, luego donde estuvieron, por ejemplo, González Iñárritu, Marta de Baile, claro. Martín Hernández. Era WFM. Era WFM. Y despertar con Martín Hernández era espectacular. Había otra también, exactamente, y todas sus cosas que hacían para la historia del pavo y la Navidad. Sí. O sea, era muy divertida esa radio. Y luego se fue llenando, por ejemplo, Radio Fórmula, que era muy musical, va transitando hacia la radio hablada. Y entonces empieza a ver las primeras mesas, que ya no eran nada más las noticias, sino también la de para la mujer. Pues, esta Maxine Goodside tiene 1000 años ahí, bueno, claro. No 1000 años, pero quiero decir que
es de las pioneras en ese tipo de mesas de entre chismes, información de artistas del medio del espectáculo, pero también las de autoayuda. O sea, empieza a reproducirse mucho cosas que a mí me parece que eran terriblemente aburridas. La hora nacional. O sea, la hora nacional te querías dar un plomazo. Era complicada, porque así querían hacerlo, ¿no? Como muy formal, muy oficial, sigue siendo muy oficial. Pero lo que tiene ahora la radio, perdón que te interrumpí tan abruptamente, es que quiero hablar de que son revistas. Tienes todos los temas, el de salud, el del chisme cinematográfico, el político, y todo es de opinión. Pero, importa sí, mucho la opinión de ese invitado. Y la divulgación de la ciencia y Sí. la academia, por ejemplo, en Radio UNAM es la voz de los universitarios. Los grandes académicos de este país hablan en Radio UNAM de una manera informal, porque estoy poniendo comillas, o sea, están contando lo que están haciendo, pero de una manera muy accesible para los públicos. Fíjate, yo entré a la radio en el 98 con monitor en la tarde. Cuando iban a las colonias a transmitir, yo daba el contexto histórico de las colonias. padre! Luego tuve un programa que se llamó Monitor en la Historia con Villalpando y lo hacíamos en vivo los sábados de 8 a 9. Y teníamos muy buen rating, increíblemente en sábado de 8 a 9, muchísimo. Yo estuve con ustedes una vez. Sí, seguramente, claro, seguramente. ¡Ay, qué padre! Duró como padrísimo. 7 años ese programa. Para mí la radio es algo, también estuve en el programa Buenos Días, entre el 15 y el 17, ahora del 20 al 23. O sea, para mí la radio, si solo tuviera oportunidad de un solo medio, yo me quedaba Ya estás con la como radio. Marta de Baile, que Yo además es también. muy buena. A mí me gusta mucho su programa. Ahora, así como la televisión está sufriendo cambios y está sufriendo cambios el radio por las nuevas tecnologías, dicen, ya se va a acabar la radio. Pues no, resulta que ahora la radio la escuchas cuando tú quieres en una forma que se llama podcast. El podcast El es podcast radio es hijo bajo del radio. demanda. Exactamente. Entonces, Exactamente. seguirá Por vivo más- y seguirá para Por siempre. más que lo quieren definir como otra cosa, Es un radio bajo podcast demanda. es Así es. radio bajo demanda. Ya nos tenemos que ir, pero escuchen la radio claro, y vean televisión, véanos a nosotros en el ADN de la historia. Pero la radio sigue siendo ese instrumento maravilloso, Maravilloso. que sorprendió a los estridentistas en los años 20, un movimiento social, político, cultural, que estaban encantados con la radio y que les parecía el gran medio. Sigue siendo maravilloso. No puedes entender un tránsito, tú transitar en tu ciudad sin escuchar la radio. Esto fue el ADN de la historia. Los esperamos la próxima semana. Los locutores de América, que ahora se llaman pomposamente radiofonistas, celebran su primer congreso. Con razón los loros están insoportables. Seúl, Corea. El teniente Lin Phantom del regimiento Alphonsenten tuvo un encuentro en Cacofún, cerca del río Jingtong, y se pusieron a jugar ping-pong.